Este domingo 2 de junio, en Hondureños en Debate, no se pierda la participación del ingeniero y dirigente liberal Luis Zelaya. ¿Quién debe dirigir las riendas del Partido Liberal y unir a esta institución política? Este y muchos más temas en Hondureños en Debate, un espacio donde la verdad se presenta sin filtros. Todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Honduras. Muy buenas tardes a toda la comunidad de hondureños en debate. Gracias por ser parte de este proyecto que domingo a domingo nos acompañan y esperamos poder llevarles a ustedes material y entrevistas de calidad. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy tenemos a Luis Zelaya, político del Partido Liberal y pionero en las alianzas en Honduras. Empecemos saludando a nuestro compañero Olvin Silva, presentador de Hondureños en Debate. Muy buenas tardes, Olvin, ¿qué tal estás? Olvin. Creo que tenés un problema con tu micrófono, ¿no? No te escucho. Bueno, le damos, no sé, Gerson nos ayuda con eso, por favor, hay mil disculpas. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Muy buenas tardes, Luis Zelaya, gracias por estar y por aceptar la invitación a Hondureños en Debate, un programa creado para la comunidad migrante que le interesa un cambio en Honduras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en Hondureños en Debate, creo que es la primera vez que puedo acompañarlos. Y un saludo a toda la comunidad migrante hondureña que, quieras o no, es el motor y fuerza de la economía hondureña a base de sacrificio, a base de mucho esfuerzo y garantes de la estabilidad económica en nuestro país. Así que un placer acompañarles. Sí, para ponerlo en contexto, realmente, Luis, este programa lo diseñamos con el afán de poder llevarle a nuestra comunidad migrante, pues al acontecer nacional, y poco tocamos el internacional, pero lo que nos interesa más es nuestro país, que vemos que la política en Honduras pues ha avanzado y unos han avanzado mal, otros han avanzado bien, pero en general lo que nosotros queremos crear en nuestra comunidad migrante una conciencia para que puedan en un futuro tomar decisiones que cambien el rumbo del país. Nuestro programa está basado en una tanda de preguntas que le vamos a formular con Olvin, y al final del programa, unos 20 o 15 minutos antes de terminar el programa, pues pasamos a abrir las líneas telefónicas para que la comunidad migrante, en el marco del respeto, pues puedan hacerle sus preguntas y sus dudas en cuanto al tema que estemos manejando o a otro. No sé si ya te incorporaste, Olvin. Buenas tardes. Olvin. Creo que tiene problemas, Olvin. No sé, Gerson, nos ayuda ahí, por favor, a solucionar ese problema ahí con Olvin. Vamos a iniciar en lo que se nos incorpora. En cualquier momento, Olvin, pues puedes intervenir para saber que ya estamos bien. Bueno, vamos a iniciar, Luis.
Luis, cuéntenos cuál es la verdadera razón del desquebrajamiento del Partido Liberal y qué intereses se tocaron para llegar a estar divididos, porque el Partido Liberal, hoy por hoy, tenemos nosotros los hondureños de aquí a Estados Unidos la percepción que está dividido. ¿Es así? Sí, está dividido, José, y a partir del 2009, luego del golpe de Estado, el partido perdió su esencia, perdió el objetivo de cualquier instituto político. El objetivo de cualquier institución política es alcanzar el poder. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y formamos un partido político, el objetivo tiene que ser llegar al poder de la nación. Y desde ahí, en base a tu ideología, a tu doctrina partidaria, determinar una ruta de desarrollo para el bienestar de los ciudadanos. Esa es la lógica de cualquier institución política. Pero lamentablemente el Partido Liberal en el 2009, luego del golpe de Estado, lo perdió. Perdió esa esencia y dejó de luchar por el poder para negociar con quien llegara al poder. Y en los últimos 12 años era el Partido Nacional, luego del golpe de Estado, primero con Pepe Lobo, luego con Juan Hernández, y la cúpula del partido se dedicó a negociar y a plegarse al Partido Nacional. Luego, en la elección pasada, ganó Libre y esa misma cúpula ahora es aliada de Libre y dejó de luchar por el poder. Eso ha generado obviamente una división porque esa cúpula es la que negocia con el poder y la base, la dirigencia del partido, pues no está a favor de esas negociaciones con el poder. Y no importa si el poder es de derecha o izquierda, no importa si es el Partido Nacional o es Libre. Al final lo que negocian son por sus intereses y eso es lo que lamentablemente nos ha hecho perder credibilidad ante el electorado. Pero básicamente, si hablamos así en el buen hondureño, ¿dónde se perdería realmente después del golpe de Estado el Partido Liberal? ¿En las estructuras realmente que dirigen el Partido Liberal como tal o en las calles cuando Manuel Zelaya Rosales hace un arrastre del liberalismo hacia su bando y creando Libertad y Refundación? ¿Dónde es que se pierde realmente el liberalismo? Ahí, en ese punto de quiebra del 2009, pero en la estructura del Partido Liberal como tal o en la división del pueblo liberal como tal, como le explico con Manuel Zelaya. En ambas. Es innegable que al romperse el Partido Liberal y formar Libre, una parte más de izquierda, de una línea de pensamiento de izquierda, va y forma Libre. Y una parte más conservadora de centro queda en el Partido Liberal. El Partido Liberal, José, era un partido de amplio espectro. Ahí había gente de derecha, de centro y de izquierda. El partido entonces, luego del golpe de Estado, se divide. Esa es una realidad. Pero quienes se quedan en el partido debieron aferrarse a sus principios doctrinarios. Una línea de pensamiento progresista que abraza los principios del liberalismo social, que defiende las libertades, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de credo. Es el abanderado de las libertades, de las luchas sociales. Pero se apartó de esos principios, ¿okay? Y se alió durante 12 años con una derecha corrupta, ligada al narcotráfico, y transó con ellos. Y luego, hoy, transa con el Libre, con esa facción que es un partido de izquierda. No hay escrúpulos en ese sentido, no hay un respeto a tu doctrina partidaria. Claro que influyó el golpe de Estado y ahí el partido se divide y una porción muy importante pasó a Libre. Entonces, creeríamos que en este momento hay malos liberales siempre que tengan pues su lado oscuro dentro del Partido Liberal, pero todavía no lo dan a demostrar y con sus acciones pues deberían de reflejar otra cosa. Pienso yo, no sé. Sí, yo no sé, o sea, si yo les llamo malos liberales, créeme que me empiezan a sacar en las redes que genero división, que genero conflicto, pero sí creo que voy a decir que son liberales que no se apegan a los principios liberales. Correcto.
Y ahí están los principios y la doctrina liberal. La doctrina liberal defiende las libertades, defiende la lucha contra la corrupción. Fíjate qué irónico, en el pasado reciente, en el gobierno de Juan Hernández, el segundo gobierno ilegal, ¿quién ha luchado en contra de los golpes de Estado y la reelección? El abanderado ha sido siempre el Partido Liberal. Sí. Y se destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional para avalar una reelección ilegal de Juan Hernández. ¿Y quiénes acuerparon eso? Diputados liberales. Y la gente debería saber quiénes eran diputados en ese momento y cómo votaron. Porque algunos hasta hoy están de aspirantes presidenciales. Esa es la realidad. Cuando la Maxi fue el hoy presidente de la bancada del partido, Mario Segura, que estaba también como jefe de bancada con Mauricio Oliva, que firmó el dictamen para que la Maxi saliera del país. Fue un liberal el que mocionó en el Pleno del Congreso para que saliera la Maxi, cuando la doctrina partidaria establece la lucha contra la corrupción. Está dentro de los principios. Y cuando nosotros presidíamos el Central Ejecutivo, le recordamos a la bancada y le dijimos, esos son principios liberales. La reelección ilegal. Salimos a las calles como Central Ejecutivo porque nuestros principios nos demandan ir en contra de la reelección. Pero te cuento, ¿cuántos diputados salieron a la calle a defender la reelección ilegal de Juan Hernández? Casi ninguno. Esa es la realidad. Y ahí es donde, cuando yo digo esto, me dicen que es que soy más liberal, que es que no quiero al partido, que mejor me debo callar estas cosas para la unidad partidaria. La unidad es una quimera, no sé, cuando se hace rompiendo tus principios y valores, no solo partidarios, sino también personales, ¿no? Sí, eso es lo que este tipo de acciones de a poco son los que hacen que estigmatizan el partido y al final ya la población entonces no les cree por unos pocos, porque al final el liberalismo Exacto. puede ser en realidad un partido noble de que tenga buenas ideas, buenos deseos para la nación, pero al final unos pocos, y por esos pocos nosotros los hondureños son los que estigmatizamos un partido, porque se lo digo en general, porque nosotros los migrantes así totalmente de acuerdo contigo. El Partido Liberal es el partido de las luchas sociales, es el que creó el seguro social. Con el gobierno de José Simón Ascona se hicieron más hospitales que todos los gobiernos juntos hasta la fecha. Las grandes obras de infraestructura, el Cajón, el hospital materno-infantil, se hicieron en un gobierno liberal. El Código del Trabajo se hizo bajo un gobierno liberal. El Estatuto del Docente se hizo con un gobierno liberal. Ese era el partido, esa era la esencia, apegado a sus principios partidarios. Pero hoy vemos un partido liberal, particularmente en el legislativo, con una bancada plegada en contra de los principios partidarios, como te digo, defendiendo una reelección, cuando ese es totalmente en contra de los principios partidarios, ¿no? Entonces nos apartamos de los principios partidarios. Vamos, un sector del partido que hoy mantiene el control del partido se apartó de esos principios partidarios. Correcto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por estar aquí. Me disculpo, tuvimos un problema en la conexión, pero estamos aquí. Ingeniero, una pregunta. Siendo el ingeniero Luis Zelaya el hombre, el pionero de las grandes alianzas en Honduras, en estas próximas elecciones, ¿qué es lo que vamos a tener con estas nuevas alianzas que se sondea, que la gente habla de ellas? ¿Qué nos diría Luis Zelaya teniendo esa gran experiencia? ¿Tendremos un Luis Zelaya en una de estas coaliciones, alianzas, como le quieran llamar, en esta actualidad? Bueno, un saludo, Olmi. Seguramente en el proceso anterior se dieron alianzas. Tenemos que entender que hay alianzas de derecho y de hecho. De derecho es cuando partidos firman convenios, se hacen, y de hecho es cuando la gente decide. Y no importa si has firmado un acuerdo o no, la gente toma decisiones, ¿no? En el proceso anterior hubo una alianza, ¿okay?, de hecho y de derecho.
De derecho, el PSH con Libre firmaron acuerdos, que hubo una repartición de posiciones ahí y todo, esa es una realidad. Luego hubo una alianza de hecho que yo promoví y de la cual no me arrepiento, en la cual invité a correligionarios, a mis seguidores, a votar por la alianza. Aun y cuando yo, como presidente del partido, no podía votar porque no había una alianza de derecho, pero sí consideré que era necesario para sacar a Jo del poder. Yo creo que en eso sigo creyendo que fue lo mejor para el país. Ahora bien, en esta próxima elección, seguro que van a haber alianzas. Tiene que haber alianzas. Ningún partido por sí solo va a ganar una elección. No he tomado una decisión. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de qué va a pasar. Lo que sí te aseguro es que estas estructuras del juanorlandismo que dirigieron corruptamente el país en los últimos 8 años, yo no los acompañaría. Entonces tendríamos a un Luis Zelaya levantando la bandera que levantó en el pasado, la unión con los buenos. Vamos, o sea, ojalá que sean los buenos, ¿no? Y que gracias si me incluyes ahí, te agradezco mucho. No podría estar con quienes. Por eso critiqué el BOC. Por eso no me presté a chantajes que me hicieron para que me fuera al BOC. Por eso critiqué al propio Salvador Narrala cuando se juntó con el BOC y recibí mucha crítica por ello, ¿no? Pero definitivamente esa alianza con los mismos que gobernaron los últimos 8 años, por la forma en que lo hicieron, definitivamente no los acompañaría. Luis, sin el afán de comprometerlo en este momento, si usted nombraría una alianza en este momento, por decirlo, dar unos nombres que puedan generar un cambio real en el país, ¿a quiénes pondría usted en una lista? Básicamente, ¿quiénes serían esos candidatos de dicha alianza? Sin comprometerme. No, pues sí, porque al final, no sé si... Mira, nosotros promovimos una alianza. Yo promoví una alianza con Nelson Ávila, con Salvador Narrala, y no funcionó. La verdad no funcionó. Salvador decidió tomar otro camino, y al final él se unió a Libre para sacar a Jo. Nosotros dijimos, bueno, esta es la línea, hay que sacar a Jo, había que tomar una decisión, y yo la tomé sin formar parte oficial de la alianza. Hubieron unos liberales, se denominaron liberales en resistencia, y ellos sí formaron incluso hasta en posiciones, ¿no? Mundo Orellana fue ministro de Transparencia, Fabiola Budoj, Nelson Licona, Quique Ortiz, Chilo Cruz, varios, y se me olvida quizás otros, que formaron parte del gobierno y de la estructura. A mí se me invitó a participar y dije que no, o sea, no, era un gobierno de Libre y del PSH, porque esa era la alianza oficial, pero sí incité a mis seguidores y al liberalismo a que votaran por la alianza para que saliera Jo del poder. En este momento, en Estados Unidos, en la comunidad migrante hay un nombre bien sonado, y es Santos Rodríguez Orellana, conocido como el Capitán Orellana. ¿Usted cree que el Capitán Orellana tendría fuerza para poder sumarse a una alianza, qué sé yo, con Nelson Ávila o con Salvador Narrala en la recta final para poder sacar a Libre? Pues aquí a quien que hay que sacar es a Libre, nadie más. No conozco al Capitán Orellana, nunca he tenido la oportunidad de conversar con él. Entiendo que hubo un acercamiento, una intención de formar parte del Partido Liberal hace un año y medio quizás, y la información que tengo, no me consta, es que encontró cierta resistencia de participar dentro del Partido Liberal. Si se da una alianza con Salvador y Nelson Ávila, pues bienvenido. O sea, cualquier opción que sea para mejorar las condiciones futuras del país, yo creo que son bienvenidas. Ok. Don Luis, nosotros de alguna manera nos mantenemos informados a través de las líneas de la línea de lo que es las redes sociales. En ese sentido,
hemos escuchado a un Luis siendo atacado por su partido y por parte de lo que es parte de Libre. Sin embargo, tenemos a un Luis Zelaya en ese contexto, un Luis Zelaya que toca con pétalos de rosa al actual gobierno, mientras otros le están dando duro. Es un don Luis que no se quiere, sabemos que es un Luis de paz, es un hombre de proyecto y de propuesta, pero es un Luis que no quisiera entrar en una batalla campal con Libre, señalando puntualmente los errores que el gobierno actual está cometiendo. Fíjate que te agradezco la pregunta, porque esa es la imagen que han querido mostrar de mí la oposición, incluyendo la mayor parte del Partido Nacional. Porque como me invitaron a ser parte del BOC y no quise ser parte del BOC, entonces montaron una campaña junto con medios de comunicación en redes sociales de que yo estaba con Libre. Y no es así. Los que no acompañamos el BOC no tenemos por qué estar en Libre. Es más, no soy. Me han inventado cosas. O sea, yo he sido el político al que más le han inventado perversidades. Se metieron con mi madre, Olvin. Me la arrebataron y montaron toda una campaña de mentiras. Entonces, si hicieron eso, ¿de qué no son capaces? Dijeron que yo tenía contratos con el Estado. No es cierto, no tengo contratos con el Estado, no soy socio de empresas que tienen contratos con el Estado, no tengo nada. Que yo era asesor y que yo era parte de... No es cierto. Que mi hija trabajaba en la Embajada de España, se inventaron también un periodista ahí de esos Hermes. Tampoco es cierto, nada es cierto. ¿Qué pasa? Es cierto que yo no grito ni insulto, eso no lo hago. Pero yo critiqué el pacto de impunidad. Es más, fui el primero que lo critiqué, porque el PCH fue parte del pacto de impunidad. Los diputados del PCH firmaron el decreto de impunidad. ¿Por qué? Porque había un acuerdo político. Luego lo negaron, luego dijeron que es que no habían leído bien el decreto. Mentira. Había un acuerdo político y votaron a favor del pacto de impunidad y yo lo critiqué. Fui el primero y quizás el único en ese momento, porque el Partido Nacional no tenía la altura moral para criticar un pacto de impunidad. Critiqué varios nombramientos del gobierno. Critiqué el tema de la penitenciario, que eso de que están inventando una nueva en la isla del Cisne, que eso no va a solucionar el problema del país. Critiqué esa misión excesiva que fue a Dubái, creo que era 90, 109 personas, no sé qué, ese turismo legislativo que fueron a Rusia. Critiqué ese lenguaje en contra de las autoridades de los Estados Unidos. Claro que he criticado, pero también he dicho cosas buenas del gobierno. Sí, yo creo que, eso es lo que pasa, la gente no quiere escuchar esa parte. Entonces podríamos ver de que lo que la gente está pidiendo es a un don Luis que no señale las cosas buenas, solo las malas, y al encontrar a este Luis Zelaya que no se baja el canasto diciéndolo de esa manera. Exacto, ese es el tema, que yo no insulto. No ha caído en el populismo, sino que ha sido derecho. Quieren que yo insulte a la presidenta y no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer. O sea, quieren que alce la voz, o sea, que me baje el canasto, como tú dices, pero no lo voy a hacer. Pero he dicho cosas buenas, he dicho lo de las carreteras, el subsidio a las familias, la estabilidad de los precios de la gasolina. Yo viajo mucho y sé lo que implica eso, la estabilidad cambiaria, aun y cuando las restricciones que han habido de los dólares. O sea, he dicho cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que cuando digo algo negativo, los medios de comunicación lo ocultan, no quieren que... Y cuando digo algo positivo, lo magnifican, porque hay una misión, y eso hay que entenderlo, esa estrategia de la oposición de hacerme ver como que soy parte de Libre, cuando no lo soy, para justificar que no estoy con ellos. Y no estoy con ellos porque muchos de los que están, por ejemplo, del BOC,
son los mismos corruptos que estaban hace 4 años. O sea, esa es la realidad. Sí, escuchamos a un don Luis criticando al Vox y realmente le dio, porque luego nació y murió. Escuchamos al ingeniero diciendo tontos útiles. Es una frase que se nos quedó en la comunidad y yo creo que de esa manera es que la población ahora, los grandes líderes, están teniendo el temor con quiénes se van a acercar. Y de alguna manera esas críticas en ese sentido son buenas, porque debemos de abrir los ojos y a quién es que nos vamos a dirigir para hacer una alianza y no cometer los mismos errores del pasado. Totalmente de acuerdo, no hay margen de error, Oli. En eso estamos de acuerdo, no hay margen de error. Está claro que Libre, critiqué la no llegada de la Sisi, creo que es una promesa incumplida del gobierno, es una realidad. Ese combate a la corrupción es una deuda pendiente que tiene el Estado, el país, con sus ciudadanos, porque estamos hartos de la corrupción. He criticado el nepotismo, pero claro, reitero, es una estrategia de la oposición, porque saben que soy una voz que estoy en contra, porque yo sí pongo límites a las aspiraciones de poder. No puede ser que por llegar al poder te vas a juntar con quienes le han hecho daño al país, ¿no? Yo creo que hay un límite. Y ahí yo he criticado también a Salvador. Ingeniero, antes de darle la palabra a nuestro compañero José, me perdí el comienzo del programa, pero tengo la pregunta. Tenemos a un Luis Zelaya firme, con esa misión, con ese liberalismo de siempre, sumando al Partido Liberal, aún cuando no se ha declarado en ninguna posición de aspirante a presidente o a cualquier cargo. Tenemos a un Luis tratando de unir al Partido Liberal, ya que hay muchas personas que están esperando a Luis Zelaya en qué carril se va a ir. Tenemos a un Luis tratando de rescatar al Partido Liberal, que dicen los liberales que el Partido Liberal está perdido. Entonces, ¿tendremos a un don Luis rescatando al Partido Liberal? No, o sea, sigo firme, sí, mis convicciones siguen firmes. Mi deseo por un mejor país, por un Partido Liberal apegado a sus principios, sigue firme. Ese sueño y ese anhelo está ahí. Esa fuerza y ese deseo siguen estando ahí. Pero soy consciente, soy un Luis más racional que emocional. En la parte racional, quienes manejan los sellos, quienes manejan el control de los entes electorales, son los mismos que montaron un fraude electoral en el proceso anterior. Y ellos adversan visceralmente a un Luis Zelaya que saben que no transo, que no negocio con ese esquema de ellos, ¿no? Entonces sé que tengo un grado alto de resistencia dentro de ese sector. Pero también sé y soy consciente que en las encuestas que se hacen dentro del liberalismo, desde las encuestas que se hacen en redes sociales, en chats liberales, hasta encuestas de empresas profesionales que yo he tenido información a mano, yo encabezo, y modestia aparte, encabezo con diferencia. O sea, hay una diferencia significativa. Y muchos líderes del país me llaman y me dicen de seguir en esta lucha por el partido. Pero tengo que darme un momento y un tiempo para tomar la decisión correcta. Lo que sí es, y te lo digo y se lo digo al pueblo hondureño, yo no estoy aspirando a ser diputado o a ser alcalde o designado de ninguno de los movimientos de los candidatos que hasta ahora han dicho, que se han acercado y me han ofrecido, pero mi lucha no es de poder, mi lucha no es para que Luis Zelaya vaya de diputado y luego vaya al Congreso. No, eso no es una lucha de poder, o sea, es una lucha de país, y siempre para mí ha sido una lucha de país. Si no lo hubiese sido así, créeme que me hubiera quedado en la institución que dirigía y estaría bien emocionalmente, económicamente, así que no es una decisión
de poder. Yo no aspiro al poder como tal, yo aspiro a que el país sea mejor, porque está claramente que el país no es lo que era hace 30, 40 años, ¿no? Ingeniero, ¿quién es Carlos Flores y qué papel desempeña en el Partido Liberal? Y me refiero con esto porque se ha dicho que es uno de los que toma decisiones tras las sombras. Carlos Flores es quien negocia por el Partido Liberal y lo ha hecho en los últimos 25 años. Desde que salió de la presidencia, él tomó el liderazgo preponderante dentro del partido, es el que negocia las posiciones más importantes, particularmente en los últimos años los temas de los entes electorales, y es el que negocia con el poder. Esa es la realidad. Es un hombre que es muy inteligente, muy sagaz políticamente, y que está, bueno, es el hombre con el que el poder negocia cualquier tema dentro del Partido Liberal. Con relación siempre a esta misma pregunta, para adelantarle a la gente, el domingo vamos a tener de invitado al rabino Jorge Barlevi. Y es ahí donde viene esta pregunta. Cuéntenos si alguna vez usted escuchó del búnker y si esto es verdad, porque esto lo dijo el rabino. Cuéntenos si esto es verdad o si alguna vez usted escuchó algo acerca del búnker. No, sí, eso es una leyenda. O sea, el búnker, o sea, reuniones en la casa del ingeniero Carlos Flores, sí, esas se han dado, ¿no? Ahora, personajes, ¿qué personajes? Bueno, no sé, ¿no? Esa información no la sé, pero reuniones, él es un líder del partido, es innegable. Ahí se reúnen diputados del partido, ahí se negocian temas de partido. O sea, reitero, es el hombre que lidera las negociaciones del poder, sea quien sea el poder, con el Partido Liberal, en nombre del Partido Liberal. O sea que básicamente sí, el búnker existe, pero lo cuestionable aquí sería qué personajes han llegado a reunirse ahí. Sí, claro, eso yo no me consta ni nada. Yo no puedo decir nada de eso, pero igual el rabino Barlevi no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí él ha dado declaraciones fuertes, ¿no? En ese sentido, lo he escuchado. Correcto. Ingeniero, teniendo a un Carlos Flores, que es quien es prácticamente un Mel Zelaya en el otro costado, Mel Zelaya en el Partido Liberal, dominando a Libre como dueño, y un Carlos Flores en el otro costado, ¿qué papel juegan los demás aspirantes a un puesto político, si como quiera van a caer en manos de estos personajes que son los que negocian una vez que tienen los dados puestos? ¿Qué papel jugamos entonces los ciudadanos y los gentes que podrían darle la respuesta al pueblo no lo están haciendo? El papel que dicte tu conciencia. Si algunos van y se entregan, ¿okay?, y tienen una buena relación de sumisión, otros pues no hemos tomado ese camino y hemos sufrido, entre comillas, las consecuencias. Pero esa es la realidad, ¿no? Sí, pero pasa en todos los partidos, ¿no? Lo era Jo también cuando estaba en el Partido Nacional. O sea, hay líderes dentro de cada partido que manifiestan un liderazgo hegemónico en cada una de las instituciones políticas. ¿No debería darse? No debería darse, pero no es tan fácil quitarse esos liderazgos que están tan arraigados, ¿no?, tan enquistados. Ingeniero, pero si ya conocemos el problema, ¿por qué no nos ha salido un Alzheimer del Partido Liberal Libre? Porque pero salió esta gente hay que quitarla. Entonces, ¿cuál sería la medicina para quitar a... Yo estoy de acuerdo, pero no lo puedes quitar. Me hicieron un fraude. Tú sabes que ganamos en la interna, ganamos Choluteca, ganamos Atlántida, ganamos Cortés, ganamos Francisco Morazán. Los principales departamentos los ganamos. ¿Cuáles perdimos? Lempira, Islas de la Bahía, Copán, Ocotepeque, Santa Rosa, Santa Bárbara. O sea, ahí está. O sea, urnas donde la cantidad de votantes, el censo establecía 3,000 y salían con 8,000 votos.
Entonces no puedes contra eso. Cuando quienes cuentan, y en Honduras lamentablemente dice acta mata voto. Entonces, ahí, ese es el problema. Y luego que hay una agenda mediática, ¿no? que vende mentira. Y la agenda mediática, te voy a dar dos ejemplos, ¿no? En esas internas, es que Luis no tenía gente en las mesas. Cuando impugnábamos, porque nosotros teníamos las actas en las mesas de nuestra gente y mirábamos estas inconsistencias, presentamos en el CNE, pero no teníamos representantes. No aceptaron ninguna de las impugnaciones. Y se impugnaron más de 3,000 urnas. Entonces, cuando tienen el control de los entes electorales, es complicado. Y te doy el otro ejemplo. En las generales del 2017, el Partido Liberal, o sea, representado en ese momento por mi persona, entregamos las actas a la OEA, nuestras actas. Y con esas actas originales de las elecciones generales del 2007, la misión de observación electoral de la OEA determinó que hubo fraude y que había que repetir las elecciones. Y lo dijo Almagro en un video. Pero luego, los poderes fácticos, como dicen, Estados Unidos le doblegó la mano a Almagro y se avaló un fraude. Esa es la verdad. Pero entonces, mediáticamente, que el Partido Liberal no tenía actas. Porque medios de comunicación se prestan a esas estrategias de poder en el país. Entonces, para no perder el hilo de las votaciones o de las futuras elecciones y las pasadas, ¿cree usted que el oficialismo podría estar planificando un futuro fraude conociendo cómo trabaja la izquierda? Lo único que puedo decir es que los mismos actores que estuvieron en el proceso anterior en los entes electorales son los que están ahora. Y antes era la derecha. No es un tema de ideología, no es un tema de ideología, es un tema de poder. Sí, y correcto. Las mismas personas que controlaron el proceso electoral en el proceso anterior son las mismas que van a controlar el proceso nuevo. Eso es lo único que puedo decir. En pocas palabras, este próximo proceso vamos a ir a validar el próximo presidente que escoja el poder. No, pero fíjate que en el proceso anterior no fue así. En el 2017 hubo fraude. ¿Quiénes controlaban el ente electoral por parte del Partido Liberal? Los mismos, la misma persona. En el fraude del 2017. ¿Quién controló las elecciones por parte del Partido Liberal, el ente electoral? La misma persona en el 2023. Pero yo sigo creyendo y tengo absoluta certeza de que el proceso del 2023 fue un proceso transparente. No así el del 2017. Ingeniero, en el programa que estuvimos pasado, Eduardo Martel, nos confirmó que Gianni Rosenthal fue apoyado para ser el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿verdad? Nada más y nada menos que lo apoyó Juan Orlando Hernández. Pero la pregunta es, ¿Juan Orlando Hernández influyó en el Partido Liberal teniendo la figura como Carlos Flores? Entonces quiere decir que si Carlos Flores toma decisiones del Partido Liberal aquí, Carlos Flores se alineó con Juan Orlando Hernández para poder sentar a Gianni Rosenthal como cabeza viniendo de Estados Unidos, ya sabe cómo. Esa es la realidad, por eso te digo, o sea, negocian con el poder, no importa si es de derecha o de izquierda, y en función de sus intereses. Y yo claramente no era parte de esos intereses. Y en contra, más bien. Nos vamos al otro extremo, ingeniero. Tenemos a el oficialismo que hace hace el lanzamiento de Rixi Moncada. Tenemos a un Cali en el otro extremo. Unos alegan de que Jorge Cali es una parte de la estrategia de Mel Zelaya para luego continuar uniendo al partido para jalar a la gente que no están de acuerdo con Cali y la otra gente que está con Rixi, ya por último unirlos juntos. ¿Usted realmente cree que esa pelea que se están haciendo ahorita es real o es parte de la política?
Pero si me hubiera hecho esta pregunta hace 6 meses, te hubiera dicho que tenía dudas, pero ahora creo que no. Yo creo que ahora es evidente, ¿no?, que hay una ruptura entre la facción de Libre que lidera Jorge Calix y la del oficialismo, que es Manuel Zelaya y Rixi Moncada. Pero, o sea, ya son temas a lo interno de Libre, no tengo información, así que para mí es difícil, ¿no? Pero yo soy un observador como tú, ¿no?, de lo que sucede fuera de, no tengo ninguna información de dentro, ni tengo comunicación con personas de dentro de Libre. Así que en ese sentido me es difícil dar una opinión con plena certeza. Pero de acuerdo a lo que veo en los medios de comunicación, a las declaraciones de uno u otro, tal como tú las ves, yo sí creo que hay una ruptura. Pero en este momento, entonces, si hablamos así a grosso modo, quien sí aplicaría para una precandidatura o para representar al Partido Liberal en este momento, quien llena los requisitos sería Jorge Calix, no Salvador Narrala, porque Salvador Narrala hay que hacerle unas cuantas marañas y ver qué es lo que se hace para que él pueda pertenecer al liberalismo, ¿o me equivoco? A mi criterio, ninguno de los dos. Pero en una entrevista recién que le hicieron al presidente del partido, él dijo que sí, que el señor Calix tenía los estatutos le avalaban, ¿no? Vamos, o sea, tú puedes votar hace 20 años por el Partido Liberal, dejas de votar, te vas a otro partido, pasas a ser diputado de otro partido y luego regresas. No, ese es el sentido, ¿no? O sea, los estatutos hablan de una militancia de 4 años y es previa a optar por un cargo de elección popular, ¿no? En el caso de Narrala, pues sí, es nunca, ¿no? Pero aún así, el propio presidente del partido dijo que estaban buscando los mecanismos legales para su inscripción. Al final, el problema en esencia, Olvin, José, es que Eduardo Maldonado les dijo que no a esa facción del Partido Liberal, porque es una facción. No te creas eso que decían que el liberalismo estaba volcado para que fuese Eduardo Maldonado, que por consenso, casi por aclamación, de ninguna manera. Era la facción del llanismo. Y Eduardo Maldonado inteligentemente entendió que querían usar su figura mediática, porque claramente es una persona muy popular, pero él lo dijo, palabras de él, ¿de qué sirve ser cabeza y no tener el cuerpo? Entonces te imaginas a Eduardo Maldonado siendo cabeza de un movimiento donde el señor Gianni Rosenthal sea el primer diputado de Cortés, Mario Segura sea el diputado de Paraíso, Víctor Savillón el primer diputado de Santa Bárbara, Gloria Bonilla la primera diputada de Comayagua, el ENCOF en Colón. Entonces ahí ya no va a ser el mismo Eduardo Maldonado. Y él lo entiende y inteligentemente les dijo que no. Como les dijo que no, entonces esta facción del llanismo anda buscando desesperadamente un candidato para montarse en él y usarlo, porque ellos no le apuestan, volvemos a la pregunta inicial del programa, ellos no le apuestan a llegar al poder. Ellos lo que quieren es ubicar gente, diputados, para negociar con el poder, sea quien sea. Si ganase Rixi Moncada, ellos irían a poner a las órdenes y negociar con Rixi Moncada. Si ganara Tito Asfura, irían donde Tito Asfura, o Ana García, irían donde Ana García y a ponerse a las órdenes y negociar. Ahí no hay escrúpulos ni valores partidarios. Entonces, ¿cree que le perdonaría entonces el liberalismo a Gianni Rosenthal violentar los estatutos? Porque según las últimas declaraciones que vi de Gianni Rosenthal, le apuesta él más a buscar la inscripción de Salvador Narrala dentro del Partido Liberal, porque esa es mi percepción como migrante hondureño. Entonces, ¿le permitirá el Partido Liberal a él hacer su jugada, dice él, legal, buscar artimañas legales para poder inscribir a Narrala, siendo que no se puede? Sí, no le importa el liberalismo. Cuando ellos van con un objetivo, lo que opine la base o el liberalismo pasa a un segundo o tercer plano. Si Eduardo Maldonado les hubiese aceptado una candidatura presidencial, te aseguro que jamás se hubieran puesto sobre la mesa una candidatura de Salvador Narrala o Roger Calix dentro del Partido Liberal.
Bueno, según se maneja en el ambiente político que usted también se mueve, ¿usted cree que Salvador Narrala en este momento tenga el aval de los Estados Unidos de Norteamérica para poder participar en cualquier partido que sea, pero que tenga este hombre el aval de los Estados Unidos? ¿Usted cree? Nada, lo desconozco, pero eso es algo que se ha manejado desde que inició su carrera política en el PAC y ya vemos lo que ha pasado. O sea, a veces tú creas leyendas urbanas, ¿no? Sí. Hay gente que va y se reúne o viaja, yo lo he hecho, y te aseguro, Estados Unidos vela por sus intereses y recibe a todo mundo y juega un papel y un rol diplomático con las personas que están. O sea, esa es la verdad. Y uno lo tiene que entender. O sea, si tú vas a escuchar a Norma Torres, la congresista, cómo se iba de frente, o la misma Nancy Pelosi que visitó a Honduras y no fue a ver y ni recibió a Juan Hernández, porque tenían una línea clara. Y si escuchas ahora a Norma Salazar, que es republicana de Florida, de descendencia cubana, pues totalmente en contra de lo que representa Manuel Zelaya Rosales y Omar Castro y su línea de izquierda. Entonces, hay que entender también que en Estados Unidos hay afinidades políticas y cercanías de uno y de otro lado, ¿no? Ok, ingeniero, nos vamos a una pausa y pronto vamos a regresar con más preguntas. Ya regresamos en Hondureños en Debate. First Response Ambulance, servicio médico de emergencia. Contamos con personal altamente calificado, con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Con cobertura en las ciudades de El Progreso, La Lima y San Pedro Sula. Contáctenos marcando el 92 94 26 58. Ya estamos en servicio. First Response Ambulance, servicio médico de emergencia. Continuamos en Hondureños en Debate. Bueno, en este momento abrimos las líneas telefónicas para que la comunidad migrante pueda hacerle una pregunta al ingeniero Luis Zelaya en el marco del respeto. Y también, ingeniero, quiero hacerle una pregunta que creo que la comunidad migrante está sedienta de saber esto. Usted como liberal, ¿por qué cree que la bancada del Partido Liberal nunca ha apoyado directamente a la comunidad migrante, siendo la tercera fuerza en este momento con 22 congresistas, creo que tiene el Partido Liberal, ¿va? ¿Por qué no han apoyado a los migrantes? Porque lo tiene que apoyar el poder. Volvemos al inicio del programa. Si el poder apoyara a los migrantes, te aseguro que los liberales se alinearían, al menos los que están en el Congreso. Ellos simple y sencillamente siguen los dictados que el poder le indica. Ese es el triste papel que la mayoría de diputados en el Congreso Nacional han seguido con el Partido Liberal, los diputados liberales. Y la gente lo percibe, lo conoce, lo sabe, y por eso nos castiga electoralmente. Por eso el número de diputados en cada elección y a nivel presidencial han venido de menos del 2009 a la fecha. Sí, porque ahí tienen engavetado en el Congreso Nacional una ley del hondureño migrante. Al final creo que no sé si la presentó alguien del PSH, creo que fue Osman Chávez, no sé, pero con una fundación de aquí, y al final se tocó por encima del Congreso, la engavetaron y los migrantes valimos. Pero tiene razón usted en lo que dice. Si no apoya el poder, peor los diputados al final. Olvin. Ingeniero, en este momento, ¿cómo ve el país
Estamos viendo por las redes sociales, le comentaban, es la única información que nos llega más rápido y cerca. Se están cerrando ciertas empresas, se están yendo algunas factorías. ¿Cómo ve esto? ¿Cree que esto se va a detener? En vista a las próximas elecciones, se está esperando qué es lo que está pasando porque la economía está cayendo. Si el país se está sosteniendo en este momento, ya no es por las camaroneras, ya no es por las bananeras, ya no es por el café, ya no es por ese producto bruto, sino por aquel migrante que está viajando a tierras lejanas. En ese sentido, ingeniero, ¿cómo percibe el país en este momento? La situación del país es complicada, pero necesita soluciones estructurales. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Algunos pueden estar de acuerdo conmigo, otros no. Fíjate que hace poco la noticia salió, como una noticia relevante por parte de aduanas. Abro un paréntesis, para mí ha habido una buena gestión aduanera en el país. Se han incrementado los ingresos por impuestos en aduanas. O sea, abro y cierro el paréntesis. De que se habían confiscado 40,000 libras de cebolla de contrabando que venían de la frontera de Nicaragua, Corinto. Sí, creo que sí, no estoy seguro. La gente lo ve como bueno, pero ¿por qué hay contrabando de cebolla? Porque no producimos cebollas. O porque es más barata la cebolla importada que la que nosotros producimos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son más caros para el productor local. Entonces hay que entender la parte estructural, ¿no? Si hay contrabando de un producto es porque al interno hay escasez, o porque el producto que viene de fuera es más barato del que producimos acá. Entonces, ¿por qué lo producimos más caro? Cuando lo que debemos hacer es alentar la producción nacional. Si tú vas, y te doy otro ejemplo, ¿okay? Si vienes y quieres comprar un vehículo de esas Prado carísimas, hay una lista de espera y te la entregan en 8, 9, hasta un año. O sea, hay una mala distribución de la riqueza y esa es una realidad. Cuando se abrieron las relaciones con China continental, que era inevitable, había que hacerlo, ya éramos solo 3, 4 países que teníamos nada más relaciones con China-Taiwán. Lo hacen, pero una gran porción del camarón hondureño y del café hondureño iba a China-Taiwán. México, yo estoy en México en este momento, tiene vetado el camarón hondureño. Y luego que México tuvo problemas con Ecuador, por el tema ese de la embajada, que le cerraron el camarón obviamente a Ecuador, se suponía, y decían los mexicanos, que estaba entrando camarón ecuatoriano vía Honduras y le cerraron la puerta. Entonces, todos estos problemas son estructurales. Necesitamos entonces soluciones estructurales. Una plataforma productiva en el país que reduzca los precios de la energía, que sea más eficiente, que baje la carga tributaria, que por eso entonces hay muchos privilegios, hay muchas exenciones, o sea, para que el país pueda producir, no solo inmigrantes, para que la gente tenga un empleo digno dentro de nuestro país y podamos buscar mercados. China continental es un mercado enorme, sí. ¿Era necesario cortar relación con Taiwán o fue un capricho? Lo que pasa es que no se podía, Olven. Era inevitable, pero China continental pone una condición. Tú puedes abrir negociaciones comerciales y diplomáticas con China continental, pero ellos ponen como condición innegociable que tienes que romper con China-Taiwán, ¿no? Por los temas que hay de China-Taiwán y China continental. Entonces no era una opción abrir relaciones con China continental y dejar las relaciones con China-Taiwán. No era una opción. Ahora bien, te lo digo también directo, en ninguno de los países de Latinoamérica donde se ha vendido que la relación con China continental
va a resolver o va a ser la panacea que resuelve los problemas de cada país, en ninguno. Lo hizo en Centroamérica, lo hizo Costa Rica en primer lugar, consiguió un estadio, ahí está, pero Costa Rica no elevó sus niveles porque abrió relaciones con China continental. Luego Nicaragua, El Salvador, Panamá. No es cierto. O sea, China no es la panacea que va a resolver los problemas de nuestro país. Tenemos llamada, ingeniero. No sé si va a lograr escuchar. Aló, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Le estoy hablando del estado de California. California, adelante. Señor Luis Zelaya, ¿cómo está usted? Le habla un hondureño estadounidense. Saludos, mucho gusto. Hasta California. Señor Zelaya, es bonito todo lo que usted habla acerca de que podemos sacar. Mire, señor Zelaya, usted y todos los políticos, y discúlpenme que se lo diga, son una vergüenza para nuestro país, y le voy a decir por qué. Usted habla acerca del Partido Liberal. Óigame, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional han sacado de la pobreza a nuestro país. Honduras se está hundiendo, y usted sabe muy bien que hasta que ustedes como políticos se comprometan en sacar a nuestro pueblo adelante, aquí no va a haber un cambio. Yo le voy a decir una cosa, señor Zelaya. Si ustedes no se sienten capacitados de llevar este barco, ¿será que nosotros los hondureños estadounidenses que aportamos a la economía de nuestro país, será que nosotros tenemos que involucrarnos en la política de Honduras? Porque yo le voy a decir una cosa, Zelaya. Nosotros aquí tenemos el poder de meterle presión al Congreso y que vaya la Sisi a poner orden allá en ese país. Ya no se puede vivir así. La gente está inmigrando. Cada día en Honduras se están viniendo de 150 a 300 personas a nuestro país, Estados Unidos. Ya no podemos seguir en esta situación. ¿Cómo es posible, señor Zelaya, usted que tiene una educación formal, cómo usted no puede ser presidente de ese país? Imagínense que tienen que venir campesinos a ser presidentes. Óigame, ¿en dónde están ustedes puestos? Y yo le voy a decir una cosa, Zelaya. Hasta que ustedes no se sientan comprometidos, aquí no va a pasar absolutamente nada. No me venga a decir que el tal señor va a venir a resolver los problemas, Salvador Narrala, ninguno de ellos. Entonces, solo mire lo que está haciendo Milei en Argentina. Es como creer que Milei va a sacar a Argentina adelante, y eso no va a suceder. Eso es lo que va a pasar en nuestro país. Hasta que ustedes, como políticos, realmente no tomen esto en serio, aquí no va a pasar absolutamente, señor Luis Zelaya. Muchas gracias. Sí, yo totalmente de acuerdo. No sé si escuchó toda la entrevista, pero estoy de acuerdo. Y le quito el tono. ¿Será que los hondureños deberíamos ver? Yo le quito la pregunta, el tono de pregunta. Tienen que hacerlo. No se lo cuestione, hágalo. La Sisi tiene que venir al país, sí, sin lugar a dudas. Y no es una persona la que va a resolver los temas del país. Es un trabajo de todos los hondureños y de toda la sociedad. Pero le quito el tono de pregunta y le digo, deben actuar, sí. Tenemos otra pregunta. Sin lugar a dudas. Adelante, ¿de dónde nos llama? Desde Houston, Texas. Adelante, Houston. Ingeniero, lo felicito por ser una persona honesta. Gracias, muy amable. Una persona que nosotros los hondureños lo admiramos mucho. Gracias. Tal como admiramos también así al capitán Orellana por lo que hizo por nuestro Honduras. Y la pregunta mía es, ¿qué tanta es la posibilidad que usted se una a esa lucha ardua que está haciendo el capitán Orellana para un cambio bueno a nuestro país? Un cambio bueno a nosotros, los inmigrantes que estamos en Estados Unidos. Tenemos entendido que tenemos un 80% de los inmigrantes apoyando al capitán Santos Orellana. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tanta es la posibilidad que usted se una a él para un Honduras mejor sin ver colores políticos? Porque esto no se trata de ver colores políticos, se trata de cambiar Honduras y deshacernos de toda esa maldad que está
rodeando a Honduras y la sigue rodeando más y más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Un saludo hasta Houston. La posibilidad siempre están. El problema es que hay que tener una estrategia clara. Mientras no haya un partido político en el cual participar, olvídese, no hay forma. Con la ley electoral, y por eso no cambian la ley electoral. Cuando el Partido Nacional estaba en el poder, Libre era el que pedía reformas electorales. Ahora que el Partido Nacional está en el poder, son ellos los que piden reformas electorales, y al final nadie, estando en el poder, promueve reformas electorales. Mientras la ley electoral vigente siga en los próximos procesos, no habrá oportunidad para candidaturas independientes, no habrá oportunidad mientras no haya ciudadanización de las mesas, no haya elección por distrito de los diputados. O sea, mientras no haya una reforma electoral real y profunda, que no haya una segunda vuelta, en Honduras difícilmente una candidatura independiente sin el cobijo de alguno de los partidos tradicionales lamentablemente podría tener éxito. Esa es la verdad. Creo que tenemos otra llamada. Si no está la llamada ahí. Aló, sí, tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas tardes, de Boston. Vámonos con la última llamada, Boston. Sí, ingeniero, gracias por todo, porque le tenía dos preguntitas, pero a través de la entrevista usted me contestó. Creo que fue honesto con nosotros, el pueblo. Y sin embargo, usted dijo algo que tiene que entender el pueblo hondureño y más ustedes que son el Partido Liberal. ¿Por qué no vuelven a su esencia? Como dijo usted, hemos sido el partido que más trabajo social ha hecho por el país. Pero desde que se empezaron a involucrar gente que no tiene nada que ver con la política, gente involucrada con la criminalidad, el partido de ustedes se ha venido abajo. Y eso es lo que el pueblo ve. El pueblo mira gente con delitos ahí metida, entonces han perdido esa credibilidad. ¿Por qué no hacer una depuración entera y vuelven ustedes a hacer lo que harían antes? Pero si Carlos Flores está ahí detrás, créame, ingeniero, no van a salir de lo mismo, porque nadie cree ni en Carlos Flores ni en la familia Rosenthal. Gracias. Gracias, muy amable. Un saludo hasta Boston. Lo intentamos, pero no se pudo porque, reitero lo mismo, tienen el control de los entes electorales, cuentan las actas, manipulan las actas, y si no hay, insisto, en una reforma electoral estructural, difícilmente encontramos la posibilidad de tener cambios democráticos en nuestro país. Bueno, ingeniero, le damos las gracias por estar en el programa, por aceptar la invitación. Yo creo que muchas personas quedaron complacidas con todo lo que se desarrolló aquí en el programa, y eso es lo bonito, pues venir a debatir, venir a sacar esas dudas que los migrantes tenemos en el marco del respeto, porque hoy en día se ha perdido hasta en los programas de televisión el respeto al entrevistado, al presentador, y esto que nosotros podamos hacer una conexión vía Honduras con Estados Unidos, la comunidad migrante, eso es bonito. Olvin, no sé si tienes algo que agregar. No, darle las gracias a la comunidad hondureña que está presente. Hemos tenido un gran recibimiento de nuestro pueblo hondureño, tanto en Honduras como aquí en el D19. Darle las gracias al ingeniero Luis Zelaya por aceptar nuestra humilde invitación, un programa que ha sido creado para llegar al fondo de este enrollo que nos ha tenido la política y conocer más quiénes son nuestros políticos, conocer quiénes son los próximos aspirantes a partidos que se vienen naciendo, los que ya están. Conozcamos a estos personajes. Es con esa esencia que se ha hecho este programa. Gracias, ingeniero. Ha sido un placer tenerlo aquí. Se nos fue corto el espacio, pero le damos muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto poder conversar, y un saludo a toda la comunidad, y me da mucho gusto escuchar desde California, Boston, Houston, toda la Unión Americana. Así que un saludo a todos, de verdad, y ojalá que la Honduras que dejaron los migrantes no sea la Honduras que los espere cuando regresen, porque sé que la gran mayoría quiere regresar a Honduras en un momento de su vida.
Quiero finalizar, ingeniero, con una pregunta y decirle a la comunidad migrante que al terminar su participación en la pregunta vamos a tener la cortina del próximo invitado el siguiente domingo. Pero bueno, ¿qué consejo le daría usted a la comunidad migrante si es que nos dejan participar al 100% aquí en las votaciones, pero también podemos influir con una llamada ya a las personas que reciben nuestras remesas, que son votos potenciales? Pero ¿qué consejo le daría usted para que elijan bien el próximo candidato? O sea, para que esa gente que esté indecisa. Yo le diría a la comunidad que se organice porque yo sé también que esa polarización que hay en el país se traslada al migrante, ¿no? Allá creo que deben organizarse, deben informarse bien y deben influir, porque tú lo has dicho, José, o sea, no solo es el tema de abrir las votaciones en los Estados Unidos, que debe hacerse, y esa es parte de las reformas electorales a las cuales me refiero, sino también influir en sus parientes que todos tienen aquí en Honduras. Gracias, buenas tardes. Saludos, un abrazo. Este domingo 9 de junio en Hondureños en Debate, no se pierda la participación del experto en geopolítica, el rabino Jorge Bar Levi. ¿Qué le espera a Juan Orlando Hernández en su audiencia de junio? ¿Habrán nuevas solicitudes de extradición? ¿Quién podría ser el próximo presidente de Honduras? Este y muchos más temas en Hondureños en Debate, un espacio donde la verdad se presenta sin filtros, todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Honduras.